Radio Común 103.1 FM, en común con Comité Cerezo México, presentan Miradas Críticas. La situación en México. Una iniciativa radiofónica de Comité Cerezo México. Conduce Héctor Cerezo. Miradas Críticas. Comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a su serie radiofónica Miradas Críticas, la situación en México y en esta ocasión también la situación en América Latina. Tendremos un invitado especial desde allá, desde Venezuela, para que nos comparta pues la situación política, económica de ese hermano país. Y bueno, un gusto estar con ustedes y en esta ocasión, hoy martes 8 de julio de esta temporada 2025, les presentamos el programa titulado De México a Venezuela, la lucha continúa. Conduce su servidor Héctor Cerezo y participan en el primer bloque Jesús Jiménez con el tema Feria del Libro, leamos por nuestra identidad. Y en el bloque del comentario el tema es Pegasus, el espionaje político en México. Y en el bloque de Cherry TV el tema es la rifa anual por los derechos humanos. Y en el bloque de la entrevista Sergio Canache con el tema Venezuela, su lucha desde adentro. Ese es el programa del día de hoy. Escríbanos desde donde nos están escuchando o desde donde nos están viendo. Y pues recuerden que este programa se transmite directamente en Facebook y en YouTube y que pues, se queda ahí el programa para quien pues no puede escucharlo o vernos en vivo, tenga la posibilidad de hacerlo en el transcurso de su semana. Y bueno, pues ya nos mandan saludos desde Azcapotzalco, Huixquilucan y desde Toluca. Pues les agradecemos también pues su presencia. Y pues vámonos sin más bueno, el intro es el bloque de denuncia, ustedes saben bien, pero en esta ocasión no es una denuncia, es una invitación a la Feria del Libro. Denuncia en Miradas Críticas. Pues buenas noches nuevamente, le damos la bienvenida a Jesús Jiménez. Jesús, muy buenas noches. Gracias por Buenas aceptar noches la invitación. a ustedes por invitarnos. Pues algo bien interesante que estábamos viendo en las redes, una feria de libro, y todos los que hemos estado cerca de esos procesos sabemos que lo complejo, el reto que significa una feria de libro, leamos por nuestra identidad. Y bueno, primero quisiéramos que te presentaras ante nuestra audiencia. Yo les puedo adelantar que, bueno, eres cantautor, escritor, luchador social, pero pues mejor tú platícanos quién eres, de qué organización eres y pues entramos con la feria del libro. Bien, pues buenas noches, compañeros. Soy Jesús Jiménez, el trovador errado. Pues he estado acompañando algunos procesos políticos y soy militante del Frente de Escuelas Democráticas Febrero 25, una organización de escuelas magisterial, estudiantil, popular, quienes, bueno, ya tenemos una trayectoria de más de 30 años de lucha en el país. Y bueno, últimamente pues nos hemos concentrado en el tema de la universidad indígena como un pilar político-cultural y de ahí pues complementar con todos los niveles educativos. Eh, Siempre ha sido un carácter político, un carácter popular al servicio de las comunidades de donde venimos y donde nos formamos y hacia donde va destinado nuestro esfuerzo. Eh, Nuestro proyecto político aglutina escuelas de todos los niveles educativos, desde guardería hasta posgrados. Y bueno, pues eso nos ha permitido acercarnos a las comunidades, gestionar también situaciones de servicios públicos, pero pues con ello, como toda lucha social, pues ha traído también sus consecuencias políticas de agresiones
como muestra, cabe mencionar que hace un año en estas fechas estábamos buscando a nuestro compañero, justamente producto de esa lucha. Y bueno, entrando ya un poco en el tema de la Feria del Libro, es una feria que venimos haciendo ya desde hace más de 10 años. La primera fue por allá del 2013, aquí en Chimalhuacán. Surge con la intención de, justamente, Chimalhuacán ha sido uno de los lugares, como toda la zona oriente, como más abandonados en cuanto a este tipo de acciones. Basta decir que la feria o el grupo para leer en libertad pues jamás ha venido a Chimalhuacán con un proyecto así. Y entonces en la inquietud de pues promover la lectura, pero sobre todo lectura que sea de conciencia, que sea una lectura crítica, pues iniciamos esta feria del libro desde la Universidad Indígena y bueno, pues hemos venido desarrollando año con año. Eh, en el año 2022, pues decidimos conjuntarla con un proyecto con la Dirección de Cultura aquí en Chimalhuacán, en donde en aquel entonces estábamos colaborando, y la feria se transformó en una feria más amplia que se llamó Feria del Libro y Arte de Izquierda, un proyecto muy, muy importante que tuvo alcances significativos y pudo convocar varias editoriales independientes, expresiones artísticas independientes, pero con un peso en el sector político popular, pues importante. Y bueno, el 2023 no realizamos feria, el 2024, como mencionábamos, estábamos en este proceso de búsqueda del compañero, pues tampoco la realizamos y entonces, pues hasta este año que decidimos retomar el camino de la Feria del Libro, es la novena Feria del Libro, Leamos por Nuestra Identidad, y bueno, insistimos, el carácter es político, cultural. Si bien es cierto, el enfoque es convocar a editoriales independientes, a escritores de la lucha social y obviamente de la comunidad, no es ajena a la literatura general, ¿no? A la literatura incluso comercial, o sea, no estamos peleados con ello, va a haber venta de libros de todas las temáticas, incluso vamos a tener artesanías, eh, productos naturistas, etcétera, ¿no? Va a ser una actividad enfocada a la lectura, pero rodeada de muchos aspectos, ¿no? Bueno, así sería como una introducción, no sé, también que ustedes nos fueran comentando para los detalles, ¿no? Sí, 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 pues los días, qué días son, los horarios, quiénes van a estar ahí, pues algunos que van a presentar. También estábamos viendo que hay como paquetes, ¿no? Que pueden, ustedes también tienen una editorial que también es algo muy, muy importante. Es un esfuerzo para toda editorial independiente, todos los que andan en ese mundo saben que es a contracorriente, ¿no? Pero platícanos también del editorial, de los paquetes, del mismo espacio, ¿no? Yo tuve la oportunidad, gracias a ustedes que nos invitaron a dar un taller ahí en la universidad. Realmente es un proyecto, o sea, es un espacio grande, ¿no? Pero también a lo mejor un poquito también te voy a robar tu tiempo para que nos platiques un poquito la historia de esa universidad, porque es importante recalcarlo, no es como una escuela, digamos que no es una empresa que compras un terreno y construyes una empresa, una empresa, una universidad privada, sino es un proceso de lucha muy, muy interesante, Jesús. Bien, bueno, empezaré primero por los días. Los días serán este próximo fin de semana, 12 y 13 de julio, de 10 a 6 de la tarde. Todo el día, ambos días, tendremos diversidad de actividades, presentaciones de libro, actividades musicales, artísticas y talleres para niños sobre todo, pero si algún adulto gusta tomar estos talleres, pues va a ser para todo público. Los ponentes, vamos a tener artistas locales como Daniel Salgado, que es un biólogo que va a presentar algunos trabajos literarios que ha escrito, Osvaldo Buendía, que también es local de aquí de Chimalhuacán. Va a estar una compañera presentando también una novela que es de aquí de Nesa. Va a estar aquí el anfitrión de este programa, Héctor Cerezo, compartiendo su más reciente publicación, Un mal lugar para quedarse,
bueno, va a estar interesante esa ponencia. Vamos a tener también la presentación de un libro por parte de la Embajada de Venezuela, por parte del agregado cultural Alexander Torres, y bueno, van a estar, dijéramos que son los invitados especiales para esta feria. Siempre hemos tenido invitados internacionales y en esta ocasión pues es Venezuela, ¿no? Y bueno, creo que todos los nacionales entendemos que no es que menospreciemos a nadie, sino siempre los mexicanos somos nos gusta recibir, ¿no? A los amigos extranjeros y darles un lugar importante, ¿no? Entonces, bueno, en este caso tenemos artistas en el ámbito musical. El día sábado tenemos a Yanix y Lobo Estepario. Mm. Van a cerrando, va a estar Julián Galindo. Vamos a tener el día domingo a Tonatiu de la Cruz. Y bueno, su servidor va a estar echando unas rolas. También vamos a tener al compañero Félix Jiménez, quien estuvimos en su búsqueda el año pasado. Él va a estar presentando sus trabajos literarios como traductor, que por cierto, dentro de la editorial tenemos dos materiales que él ha traducido. Y ya entrando al tema de la editorial, la editorial es un proyecto de la universidad directamente. Justamente va iniciándose con la misma feria del libro. Las primeras propuestas que se presentaron fue en ese tiempo un folleto llamado Yayauqui del maestro Gabriel. Después la revista Tlahuistli, es un esfuerzo que tenemos como universidad, que bueno, ahorita está estancado en su publicación constante. Sin embargo, están los números ahí disponibles, ¿no? Y bueno, a lo largo de estos años, pues incorporamos otros textos como La visión de los que vencerán, del maestro Gabriel, un tratado político sobre nuestra propuesta en cuanto a la filosofía y la historia de nuestros pueblos. Se incorpora Una flama en el desierto de Félix, se incorpora Xochime, que escribí hace 2 años, se incorpora como agua entre los dedos, y la biografía de Jacob Sverdlov, un gran bolchevique del cual se conoce poco, ¿no? Entonces es como los trabajos que hoy tiene la editorial. Es un esfuerzo autogestivo totalmente, así como la universidad, que es un proyecto totalmente autogestivo que no recibe ningún subsidio de ninguna instancia gubernamental pues ni privada, sino más bien es autogestivo. Nosotros mismos mantenemos este esfuerzo. Asimismo, la editorial, hemos pues hecho algunos esfuerzos para hacer las publicaciones, y de ahí pues vamos continuando, ¿no? La impresión de materiales, porque es importante que pues como movimiento estudiantil, magisterial, pues propongamos, ¿no? Creo que a veces eso nos hace falta en los movimientos populares, proponer teóricamente. En cuanto a la práctica, a la acción, nadie nos discute, nadie nos puede incluso tal vez competir a los grupos políticos populares. Somos pues muy entregados a la lucha práctica. Sin embargo, tenemos que teorizar, ¿no? Es parte Mm. fundamental de la lucha, y por eso hacemos este esfuerzo. Cabe mencionar que la editorial pues también ha recibido algunos compañeros. Por ejemplo, el material más reciente fue un poemario de maestro Samuel Cielo, y bueno, pues lo arropamos, digamos, como podemos, porque tampoco tenemos el recurso como para la impresión. Bueno, y la universidad, bueno, pues es un proyecto, como digo, autogestivo, un proyecto que surge de la necesidad educativa, que, bueno, pues si vemos la distancia de tiempo, en los 70, cuando se inician las escuelas populares en Nezahualcóyotl y la zona oriente, si lo vemos de ese tiempo a ahora, en realidad no ha cambiado mucho. Podrían decir, bueno, pero es que hoy hay muchas escuelas. Chimalhuacán es uno de los municipios que tiene muchas escuelas, ¿no? Ahí hay primarias, secundarias, preparatorias, universidades, ¿no? Sin embargo, sigue habiendo carencia educativa, sigue habiendo personas que no tienen acceso a la educación, ¿no? Sea una u otra razón, no tienen acceso. A veces, irónicamente, resulta que la educación pública es más costosa
que lo que nosotros hemos ofertado como proyecto organizativo. Entonces, ¿cómo surge? Surge desde abajo, desde el gestionar espacios para que se construyan escuelas. Obviamente empiezan en nivel básico, primarias, secundarias, preescolares. Cuando se alcanzan estos triunfos a base de la lucha social y al ver que los estudiantes, en este caso de secundaria, salían de la secundaria y no tenían opción porque se iban a las preparatorias o no podían ingresar a preparatorias, y entonces el esfuerzo se diluía, pues entonces el proyecto decide construir preparatorias basados en el proyecto de aquel entonces de las preparatorias populares, como lo fue Tacuba, Fresno, bueno, son el momento recuerdo. Nosotros, bueno, los compañeros crean el proyecto de la preparatoria Lenin, que tal vez algunos compañeros de aquel entonces recuerden, una preparatoria que fue muy nombrada. Bueno, pues vine de este esfuerzo, fue de 25, y de ahí, bueno, pues hoy tenemos la preparatoria Miguel Hidalgo, y lo mismo, ¿no? Termina la preparatoria, ¿qué opción tienen? Pues tenemos que ofrecerles, tanto es una opción económica para las comunidades, pero sobre todo es una opción ideológica. Es una opción donde nosotros hemos tratado de sembrar ideología, y no solamente en una cuestión como algunos creen, incluso a estas alturas mucha gente cree que eh, nuestra educación es dogmática, ¿no? Que nos basamos en, dicen algunos, en ideas exóticas, pasadas de moda, que ya no tienen nada que ver con nuestra realidad. Sin embargo, nosotros estamos completamente seguros que es necesario, y hoy un sector de la SEP de alguna manera está considerando esos planteamientos teóricos, ¿no? Que no nosotros les hemos comentado, bueno, además de plantearlo, además de proponerlo, tenemos que tener gente capacitada para ejecutarlo, ¿no? El pensamiento crítico no es solamente aquí, sino es práctico, y quien lo tiene que transmitir, pues debe estar convencido de él. Entonces nosotros basamos la práctica, la teoría, un tanto la educación laboral, ¿no? Nosotros hemos sido reconocidos también por la población porque no somos maestros comunes, no somos maestros que nos enfocamos únicamente a la enseñanza teórica o académica, sino que también hacemos la actividad práctica, ¿no? El compañero Héctor comenta, cuando visitó la universidad pudo observar una réplica del Templo Mayor, algunas pirámides, juegos de pelota que hemos elaborado. Bueno, pues esas construcciones las hemos hecho con nuestras propias manos, con los estudiantes, con padres de familia y maestros, ¿no? Es decir, es parte del todo, de que aprendamos a trabajar el todo, ¿no? Entonces, esta feria del libro, ¿no? Que es una expresión nuestra para comentar a los compañeros, pues que necesitamos siempre teorizar esta, eh, pues para fortalecer nuestro proyecto, ¿no? Entonces, bueno, algo que quisiera agregar de manera puntual. A pesar de que hemos sido una organización que ha aportado muchísimo en el tema educativo, que hemos pues, sostenido en muchas regiones del país comunidades donde pues, el gobierno hubiera tardado décadas en llevar escuelas, en llevar educación, pues nosotros hemos ido a rincones especiales del país. Chimalhuacán es parte, es la muestra clara, y bueno, hemos ofrendado ese trabajo, ¿no? Tenemos compañeros, nuestros dos maestros fueron cesados en el 2003, por ejemplo, ¿no? Producto de la lucha. Y bueno, recientemente hemos pues gestionado, nos hemos acercado a las nuevas instancias de gobierno para pedir se nos considere nuevamente, se nos tome en cuenta, se nos reconozca este esfuerzo, sobre todo que pues de alguna manera podemos decir que si hoy el país tiene, pues de alguna manera una alternativa política, ¿no? En sus diferentes bemoles que todos sabemos, pero de alguna manera es un panorama muy distinto a otros, ¿no? Podríamos decir que nuestras prácticas educativas contribuyeron a eso, a que el enemigo declarado, que era el priismo,
pues fuera, pues por lo menos quitado del tablero principal, ¿no? Y nosotros fuimos parte, así como muchas organizaciones políticas a las cuales se les ha relegado, ¿no? Entonces, en estos tiempos nos hemos acercado a pedir apertura política del diálogo y no hay, porque sigue habiendo entes del pasado, emisarios que siguen ahí diciendo, pues es que FEDE 25 es una organización radical, intransigente, han sido perseguidos políticos. Pues sí, somos radicales porque queremos cambiar las cosas de profundidad. Sin embargo, siempre hemos sido prudentes, ¿no? Hemos sabido defendernos, pero también hemos sido ser respetuosos con los compañeros, con las instancias, ¿no? Y bueno, qué es lo que pedimos ahora en estos tiempos? Pues que nos escuchen, ¿no? Simplemente que nos escuchen, que conozcan la historia y que se haga alguna especie de justicia social, la cual, obviamente, bueno, nosotros lo pedimos para nuestro proyecto, pero que debería ser el resultado para todos los movimientos populares, ¿no? Todos los presos políticos, todos los cesados que estuvieron en el periodo de la defensa del país y que hoy pues se les tendría, si el discurso ha sido la dignificación del pueblo, pues se les tendría que hacer justicia social, ¿no? Entonces, ante esto, bueno, la Feria del Libro es una manifestación de ello, pero también estamos preparando, pues, de alguna manera una jornada de lucha para, pues, que nos volteen a ver, ¿no? Que nos consideren y, y se nos dignifique, y se nos considere como una parte fundamental en la construcción de una propuesta de un país distinto, ¿no? Desde la educación. Entonces, bueno, al principio es un espacio para la denuncia, o en este caso la promoción de la Feria del Libro, pues tal vez quepa esta situación de esta convocatoria, de esta nueva jornada de lucha que empezaremos tal vez bueno, ya en unos días estaremos convocando. Obviamente estamos votando todos los medios, ¿no? Gestión de, bueno, ingresar oficios, dar seguimiento, pero pues nosotros y todos estamos de conocimiento que toda acción pues debe tener un respaldo político, ¿no? Entonces, en eso vamos a estar, ¿no? Y claro, la Feria del Libro, seríamos hipócritas si dijéramos que no es una feria de libro política. Todos lo sabemos que así lo es. Toda feria del libro tiene, o toda actividad cultural artística tiene su carácter político, y pues esta lo tiene. Ese es nuestro sello. Por eso el lema, leamos por nuestra identidad. Para Pues, encontrarnos necesitamos ser eh, políticamente correctos, ¿no? Entonces, pues esa sería, repito, 12 y 13 de julio, de 10 a 6 de la tarde. Y bueno, habrá mucha variedad de literatura. Y ya, lo comentamos, recalco la participación de nuestro camarada Héctor, que va a estar el día sábado a las 4 de la tarde. 3 de la tarde, perdón, quedó. No, sí, 4 de cuatro, la tarde. cuatro, cuatro, cuatro. Bien, pues muchas Sí, gracias, Jesús. Muchas gracias. gracias por toda esta explicación. Para ahí nos mandan, les mandan saludos, dice, saludos desde el oriente del Estado de México. Interesante el proyecto de Chimalhuacán. Dice, ustedes tenían a la Lenin, el CCH 6 Popular, las prepas populares José Revueltas, por acá en Ecatepec, la prepa de Ciudad Azteca. Varios comentarios reconociendo el esfuerzo, la labor. Y pues muchas gracias, Jesús, y pues nos vemos el próximo sábado y pues invitar a toda la gente que difunda y que puedan ir y asistir, ¿no? A adquirir buena literatura. Claro que sí, camarada. Pues muchas gracias a ustedes y seguimos en el programa. Gracias, gracias. Y pues vámonos directamente con el pa comentario. Pa comentarios de Francisco Cerezo. Muchas gracias, Héctor. Pues efectivamente vamos a hablar sobre Pegasus y el espionaje político en México. Las víctimas de violaciones a los derechos humanos tienen un grupo de derechos humanos específicos. Estos son el derecho a la verdad, a la justicia, a la memoria y a la reparación integral del daño. No obstante, en México, esos derechos humanos, hasta donde tenemos memoria, nunca se han garantizado.
Al contrario, se continúan violando al mantener en la impunidad a los perpetradores materiales e intelectuales, pero también a los beneficiarios de estos mismos crímenes. En algunos casos graves de violaciones a los derechos humanos, aquellos que le han generado un costo político más grande al Estado mexicano, hemos logrado conocer solo un poco de verdad, y con ello mantenemos la memoria de dicha verdad mediante marchas o conmemoraciones anuales. Pero la justicia siempre ha quedado más que coja, casi tetrapléjica en estado grave, y de la reparación integral también no hay mucho que decir, incluso es usada para intentar comprar las conciencias, la dignidad y el silencio de las víctimas o sus familiares. A lo sumo, unos cuantos miles de pesos por dejar de luchar, alguna calle con un nombre o algún monumento despojado del contexto y de la verdad de las violaciones a los derechos humanos que dieron origen a esta medida de satisfacción. Apenas la semana pasada salió a la luz pública una información periodística que revela que Enrique Peña Nieto recibió un soborno de 25 millones de pesos por parte de 2 ciudadanos israelíes para que fueran los elegidos para venderle al gobierno mexicano el software espía Pegasus. Inmediatamente el expresidente salió a declarar que no había fundamento en la nota periodística y que era falso que recibiera un soborno. Si le hubieran preguntado si recibió varios, es más probable que dijera que sí, pero uno, eso sí es falso. Para recordar un poco, Pegasus es un software de espionaje de tecnología sionista que el Estado mexicano compró y utilizó ilegalmente para espiar a más de 15,000 números telefónicos y sus respectivos dueños. Y claro, no solo el número, sino toda la información que es posible recabar en un aparato celular, directorios, llamadas, mensajes, geolocalización, notas, fotografías y todo lo que usualmente contiene nuestro teléfono celular. Además, las autoridades podían, mediante este programa, tener el control del micrófono y la cámara en cualquier momento. Este asunto del espionaje ilegal tiene su origen cuando Peña Nieto era apenas candidato del nuevo PRI a la presidencia de la República. Sabemos ahora que gracias a un fraude fue presidente en el periodo de diciembre de 2012 a noviembre de 2018, y también sabemos que a partir de 2016 este software fue utilizado para espiar a cientos de personas, defensoras de derechos humanos y periodistas incómodos al régimen priista. Asunto que salió a la luz debido a que diversas organizaciones lograron comprobar que los números telefónicos de connotadas personas defensoras de derechos humanos y periodistas tenían en sus teléfonos celulares dicho software espía. El gobierno, como cualquier criminal, negó haber comprado y usado en contra de la disidencia política en México el famoso Pegasus. Unos meses después del escándalo mediático en el 2017, también recordamos, mi hermano Alejandro y yo mismos recibimos los mensajes SMS típicos de los intentos de infección por medio de Pegasus en nuestros celulares. Afortunadamente, y gracias a la experiencia en materia de seguridad que habíamos adquirido a través de los años, señalamos dichos mensajes como sospechosos y logramos que nuestros celulares no fueran infectados. No quiere decir que no pudiéramos evitar que mediante otros métodos o programas espías nuestros celulares no hayan sido infectados, pero por lo menos de dicho programa logramos no ser parte de la estadística de infecciones exitosas. Han pasado 13 años y apenas y de manera indirecta sabemos que fue Peña Nieto directamente quien le ofreció a 2 ciudadanos israelíes, seguramente ligados a la inteligencia del ente ocupante y genocida, 25 millones de pesos para comprarles a ellos dicho programa espía. También sabemos, gracias a las investigaciones periodísticas y de organizaciones de la sociedad civil, que el fallecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional y la ahora limpia de toda culpa por San Pejejito, Secretaría de la Defensa Nacional, usaron dicho programa. Por cierto, AMLO dijo que en su gobierno no se usó dicho software espía, pero desde el punto de vista de la seguridad nacional es muy poco probable que sea cierto. A lo largo de los años ha sido publicada información sobre los funcionarios del gobierno de Peña Nieto que tuvieron alguna relación con dicho software ilegal, con su uso y además por el fraude realizado con con un monto de 460 millones de pesos. Desde Judith Araceli Gómez Molano, exoficial mayor de la Procuraduría General de la República, y al exdirector de Información sobre Actividades Delictivas del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, CENAPI, Rigoberto García Campos, entre otros funcionarios que además estaban al mando del tristemente célebre Jesús Murillo Caram, ex procurador de la PGR, hoy en prisión domiciliaria acusado de desaparición forzada y de inventar la famosa verdad histórica del caso Ayotzinapa. ¿Qué queremos resaltar? Que poco a poco ha salido parte de la verdad sobre el terrorismo de Estado y quienes material e intelectualmente lo continuaron realizando. Que gracias a esos trozos de verdad,
Hoy podemos hacer memoria de dicho periodo de la guerra contra el pueblo, que inició Calderón y continuó Peña Nieto, y escribir los nombres de algunos involucrados. Pero como en todos los casos de crímenes de Estado en México, la justicia aún ni siquiera se asoma. Incluso, aunque los sujetos, excepto Peña Nieto, fueron acusados de fraude, uso indebido de recursos públicos, delitos relacionados al tema Pegasus, hasta la jueza que llevaba el caso los ayudó no vinculándolos a proceso. Según ella, por falta de elementos. No ha existido ni una pizca de justicia y si hablamos de reparación, de esta ni sus luces. Ha acabado ya un sexenio de un gobierno progresista que a pesar de todo mantuvo la impunidad. Iniciamos un nuevo sexenio donde nuevamente se dice que se juzgará y sancionará a los responsables. Y hasta la 4T dice que el Poder Judicial no es el antiguo y corrupto Poder Judicial gracias a las elecciones de nuevos jueces. Pero todas las promesas y declaraciones han quedado o hasta hoy día como palabras que se ha llevado el viento de la impunidad. Y no hay un solo funcionario sentenciado por el espionaje ilegal con este software espía. Nadie, absolutamente nadie, ni de la antigua PGR, ni del fallecido CISEN, ni del nuevo ejército mexicano. Y mira que para comprar, operar, analizar qué números telefónicos debían ser infectados, infectar esos más de 15,000 teléfonos y sobre todo para sistematizar la información recabada, no es obra de un puñado de personas, sino de toda una estructura gubernamental que hasta hoy incluso podemos asegurar continúa en las nuevas estructuras límpidas e inmaculadas del segundo piso de la 4T. De nada sirve que un Herzmanero, viejo dinosaurio especialista en guerra sucia y con vínculos por lo menos laborales con todos los acusados por el caso Pegasus, declare que abrieron una investigación por la información que involucra al expresidente Peña Nieto. Con esas relaciones apostamos a que no avanzará dicha investigación. Si perdemos la apuesta, hasta solicitamos voluntariamente que nos vuelvan a infectar nuestros teléfonos con algún otro software espía, el que actualmente esté en uso, sea legal o ilegal. Pero es claro que las estructuras gubernamentales que permitieron dichas violaciones a los derechos humanos en el pasado siguen intocadas. Tal vez nuevos perpetradores están a la cabeza de estas, pero la medida de desmantelar las estructuras que dan pie a las violaciones a los derechos humanos en México siguen vigente. Y por tanto, hablar de que los gobiernos de la 4T no han garantizado los derechos humanos de las víctimas y continúan violándolos es certero e incuestionable. Y solo hemos tocado un caso de los cientos e incluso miles de graves violaciones a los derechos humanos realizados en los dos sexenios del control social mediante el terror, el de Calderón y el de Peña Nieto. Pero así podríamos señalar responsabilidades, complicidades e impunidades en muchos más. Masacres, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, represiones masivas y miles de detenciones arbitrarias. En México, la lucha por los derechos humanos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos sigue y seguirá vigente hasta que estos sean efectivamente garantizados. De nada sirve que una calle de la Ciudad de México se llame Digna, Ochoa y Plácido, si 24 años después de su ejecución extrajudicial no hay absolutamente nadie en prisión por dicha ejecución. El satisfacer un solo derecho humano de este grupo de derechos no es suficiente. Por ello, tenemos la obligación de mantener la memoria de los crímenes de Estado en contra del pueblo. Seguiré exigiendo que nos digan la verdad de quiénes son los responsables y exigiendo justicia para que todos aquellos, incluidos los hoy purificados por la 4T, sean enjuiciados y sancionados por todo el dolor que han generado. Así que, como siempre, la garantía del cumplimiento de los derechos humanos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos no será, como nunca ha sido, una iniciativa de los gobiernos en turno, sino una lucha permanente del pueblo para hacerlos efectivos, y esto pasa necesariamente por la organización independiente de todo partido político y el ejercicio del derecho humano a la protesta. Y si aún conservamos una pizca de humanidad, acércate a tu movimiento social favorito o con nosotros continuemos la lucha por un México donde todos tengamos garantizados todos los derechos humanos y no solo los que menos incomodan a quienes los violan, los agentes de Estado, de ayer, de hoy y de quienes aspiran a hacerlo. Muchas gracias, Héctor. Al contrario, Francisco, pues ahí está el comentario. Ya estamos recibiendo algunos saludos desde Cuernavaca, Morelos, desde el estado de Chiapas, Querétaro, San Luis Potosí, Texas, Estados Unidos, y pues también de algunas alcaldías de aquí de la Ciudad de México, Azcapotzalco, Tlalpan, y Tláhuac también nos mandan saludos. Y pues vámonos pues directamente con la rifa anual por los derechos humanos con Cherry TV.
Rifa anual por los derechos humanos. Rifa anual por los derechos humanos. Ya viene la rifa anual por los derechos humanos. Apoya la lucha por la vida digna y participa en la rifa anual por los derechos humanos que organizamos como Comité Cerezo México. Con tu apoyo contribuyes a la existencia de la Escuela General de Derechos Humanos por la Verdad, la Memoria y la Justicia en Ciudad de México, Morelos, Puebla, Pachuca, Querétaro, Estado de México y Nuevo León, así como la Escuela para Educadores y Educadoras en Derechos Humanos. También con tu apoyo podemos acompañar y asesorar a víctimas de violaciones a los derechos humanos que por su labor de defensa sufren represión política, así como luchar por la libertad de los presos por motivos políticos, las víctimas de desaparición forzada y quienes sufren agresiones por parte del Estado. El Comité Cerezo México somos una organización de derechos humanos de trabajo voluntario y solidario, sin fines de lucro ni nexos con partidos políticos. Creemos en la solidaridad y en la lucha por mejorar las condiciones de existencia del pueblo mexicano. Nos solidarizamos con las personas y organizaciones que luchan en cualquier parte del mundo y tratamos de construir un mundo mejor desde nuestra cotidianidad y labor de defensa de los derechos humanos. Para participar, solo debes de seguir estos sencillos pasos. 1. Realiza tu aportación solidaria a la cuenta bancaria Banamex 79 41 379, sucursal 0681 o clave 002 18 00 68 17 94 13 79 2 a nombre de Francisco Cerezo. 2. Envíanos una foto del comprobante de tu donativo vía WhatsApp a los teléfonos 55 37 28 77 42 o 55 32 13 14 55. 3. Te responderemos con tu boleto digital. Cada boleto tiene un costo solidario de 45 pesos. La rifa se llevará a cabo en vivo en el mes de agosto, el día de la presentación del informe anual de violaciones a derechos humanos del Comité Cerezo México. Pa' que te relajes. Pa' que te relajes. Valor aproximado 2,032 pesos. Incluye un smartwatch, un ventilador omnidireccional, unos audífonos inalámbricos y una batidora de licuados Magic Bullet. Pa' que te armes una carnita asada. Para que te armes una carnita asada. Valor aproximado 3,416 pesos. Incluye una mesa plegable, una silla de eventos, un juego de jarros de cerveza y un rompecabezas. Pa' que te quites el frío. ¡Uy! Para que te quites el frío. Valor aproximado 1,250 pesos. Incluye una sábana polar, un juego de termo, taza y vaso de vidrio, una tetera y un juego de té y un rompecabezas. Pa' que te consientas. Valor aproximado 700 pesos. Incluye un juego de bisutería y un smartwatch. Apoya esta rifa anual por los derechos humanos. Pues ya estamos de regreso en Miradas Críticas, la situación en México y en esta ocasión también la situación en Venezuela. Y ya está con nosotros quien vamos a entrevistar. Y vámonos con el intro del bloque de la entrevista. La entrevista en Miradas Críticas. Pues primero que nada, muchas gracias a Sergio Canache pues por su tiempo, por estar en este programa.
ahorita en Venezuela, si mal no me equivoco, ya casi es medianoche. Y pues bienvenido al programa, pues, a esta audiencia que es mayoritariamente mexicana. Sergio, muy buenas noches. Muy buenas noches, Héctor. Primeramente, agradecido por la invitación. Y bueno, sí, efectivamente son las 11:40 de la noche. Casi nos toca la de la Cenicienta. Sí, 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 pues por eso lo agradecemos este esfuerzo. Y bueno, platícanos primero, Sergio, quién eres, cuál es tu trabajo, cuál es tu organización, y ahorita le entramos a que nos platiques la situación actual en Venezuela. Perfecto. Bueno, soy licenciado en Economía Social. Aparte, pertenezco a la Milicia Nacional Bolivariana. Soy sargento primero de la milicia. En Venezuela, la Milicia Nacional Bolivariana es el quinto componente, el cual fue fundado por el presidente, aquel gran gigante, Hugo Rafael Chávez Frías. Trabajo en una empresa pública, la cual se encarga de ensamblar computadoras, y soy militante del Partido Comunista de Venezuela. Ya tengo más o menos su tiempo militando en la izquierda. Y bueno, la realidad en Venezuela es algo complejo, bastante grande, y he venido haciendo un trabajo en lo que va el tiempo para llevar la verdad, lo que se vive internamente, no lo que exponen los medios internacionales, aquellos que son medios corporativos, los que nos han vendido como delincuentes o que estamos comiendo de la basura, sino al contrario, somos los que hemos venido tumbando esa realidad, esa falsa realidad. Sí, precisamente la importancia de tenerte aquí, pues eso le pusimos Venezuela su lucha desde adentro, porque efectivamente hay toda una campaña mediática, pues principalmente desde el imperialismo norteamericano, pero desde la derecha o la ultraderecha en América Latina y en el mundo, que pues sataniza, ¿no? Distorsiona la realidad. Incluso aquí algunas organizaciones progresistas luego lo dicen, no, ya se parecen, se van a parecer a Venezuela o a Cuba, ¿no? O son chavistas, castristas, Cuba, Venezuela del Norte le dirían, ¿no? Diría Paco, ¿no? Pero sí, platícanos, ¿cuál es la situación actual real de Venezuela? Bueno, la situación en realidad ahorita en Venezuela es una franca recuperación económica. Es verdad, en el 2017, 2018, dado a las medidas coercitivas instaladas por Estados Unidos, Venezuela tuvo una recesión económica. Vinimos superando, bueno, un proceso de hiperinflación. En mi caso, se ganaba alrededor de $600 y pasamos a casi cero, una escasez de productos. ¿Por qué? Porque Venezuela importaba casi todo. Nosotros producíamos nuestros alimentos más básicos, los traíamos de afuera, en las materias primas. Existían oligopolios en empresas, como en el caso, no quiero hacer cuña, hay una empresa de harina precocida de maíz, de un señor que tiene una fábrica de alimentos. Él se creía el dueño de Venezuela y empezó a hacer escasez de esos productos, no, a bajar los niveles de producción, y eso nos llevó a en encarecimiento y lógicamente, al haber escasez va a haber un aumento de la inflación. Hoy por hoy Venezuela derrotó ese proceso. Ya aquí en Venezuela hay más de 400 marcas de harinas precocidas de maíz. Se conoce como la guerra de las harinas. Y así han pasado con muchos productos, pasta alimenticia, este, marcas hasta de frijoles, que han ido haciendo competencia, que el Estado ha ido marcando el espacio que dejan los sectores privados o que han surgido a través de la crisis, Ujú. y eso han paliado la situación. No es que estamos exportando delincuentes como ha pasado, que ahora hubo un tiempo que se puso de moda la famosa banda transnacional, Ujú.
ellos emigraron, ellos ya en Venezuela no tienen nada ningún basamento, que es el famoso Tren de Aragua. Ujú. Pero ¿por qué ahora todos los venezolanos somos malos? Sencillo, las masas, la fuga de cerebro, ya, ya no es una novedad. Acuérdense que Venezuela, cuando tuvo el presidente Chávez, fue el cuarto país en el mundo con la mayor tasa de profesionales a nivel de bachilleres o de estudiantes de secundaria en las universidades, el segundo de Latinoamérica. Todos los países que han tenido fallas o que no han invertido en su educación, un ejemplo puntual, en Chile la educación es privada, muchos profesionales venezolanos emigraron para allá, situación país, Mm. dado a la guerra cognitiva que se la han ido colocando. Personalmente, a mí más de una oportunidad me decían, vete para Colombia, vete para Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina, que allá se está ganando 5 o 6 veces más que aquí en Venezuela. Y llegas trabajando X o Y, pero la situación no es como la pintan. Porque eso pasó como cuando uno le está enamorando a una muchacha. Uno le pinta las cosas muy bonitas, pero la realidad es otra. Cuando ya el venezolano profesional dejó de emigrar, ocupó las plazas que necesitaban, y entonces empieza a emigrar el venezolano de a pie, el obrero, el profesional también, pero de menor calidad en el aspecto de que no sale egresado de una universidad, sino que tiene un oficio definido. Él empieza a ver los choques culturales porque entonces las personas que tienen también oficio las empiezan a ver con aspectos xenofóbicos. Empiezan cónchale, me vienen a quitar el trabajo, viene esto, viene lo otro. Pero ya a partir de la pandemia, cuando hubo ese choque de que el gobierno empieza a traer a los connacionales con el plan Vuelta a la Patria y empieza a haber un crecimiento franco económico y una recuperación franca, ellos ya muchos compatriotas se han dado cuenta que el país ha cambiado, pero ha cambiado para bien, no es como lo pinta la derecha. ¿Por qué? Porque los índices de delincuencia han bajado, la inflación se ha reducido, no hay una escasez de alimentos. Ya esas crisis, esa etapa de escasez ya no existe. Venezuela produce el 97% de los alimentos Mm. que se consume internamente. O sea que hay rubros actualmente que cubren la necesidad de mercado y se exporta a países cercanos, a islas del Caribe. Y bueno, el bloqueo continúa, a pesar que hemos tratado de diversificar la industria, seguimos dependiendo del petróleo porque eso es un proceso Mm. algo largo, son 100 años, desde 1913 que se da la primera concesión en Venezuela hasta la actualidad. Es bastante la cultura petrolera que se ha creado. Más bien estamos tratando de volver al campo para que se diversifique la economía y enseñarle a mucha gente que también tenemos minería, pero siempre hay sectores entreguistas, sectores que piensan que en manos extranjeras o en manos de sectores privados que se creen dueños del país, podemos surgir, cosa que nunca ha pasado, porque antes de la Revolución Bolivariana, Venezuela tenía un crecimiento económico, pero los niveles de pobreza eran muy altos. Éramos el cuarto país de Latinoamérica con un crecimiento sustentable económicamente, pero teníamos el 80% de la población en pobreza extrema. Imagínense la tasa de Mm. desigualdad social que existía. Siendo uno de los primeros países del continente que la educación era gratuita, teníamos
un 40% de analfabetismo, algo risorio. El acceso a la salud era muy bajo. Hoy por hoy hay médicos, creo que uno por cada 200 habitantes, 200.000 habitantes aproximadamente, 200 habitantes. Las tasas es por debajo del umbral de las Naciones Unidas. La situación con la derecha, la oposición interna, dado a ellos están fragmentados, dado a que hay un sector fascista que aboca por la violencia. De hecho, ya vamos para un año de que aquí en Punto Fijo, donde yo vivo, en Falcón, que es un estado relativamente tranquilo, se encuentra al norte de Venezuela y nosotros colindamos con la isla de Aruba. Y es un estado muy tranquilo, relativamente tranquilo, no tiene tanto alboroto o tanto bullicio de gente en el aspecto político. En mi ciudad, la sede de gobierno de la alcaldía por manifestantes opositores fue quemada, sencillamente porque no reconocían los resultados de las elecciones del 28 de julio. Mi persona fue agredida vía teléfono, fui llamado, fui amenazado con mi familia, pues. Sencillamente porque milito en la izquierda, pertenezco a un grupo armado, a X razones, y no concuerdo con ese desastre que ellos iban a implementar. Sí tenemos errores, políticamente sí hemos cometido errores. ¿En qué aspecto? Que a veces subestimamos a la derecha. ¿Cómo así? Los factores radicales a veces no son tomados en cuenta y eso empieza a hacer daño. Hay personas, todos tenemos derecho al trabajo, es verdad, pero hay personas que son de oposición que se encuentran en lugares claves y en vez de avanzar, hacer que avance el país, ellos empiezan a hacer sabotaje. Actualmente, los organismos de inteligencia y contrainteligencia del Estado han hecho un buen trabajo. ¿Cómo así? Evitando que esas personas actúen en contra de la nación, porque no es la revolución, es la nación como tal. Porque si tú estás trabajando en una central eléctrica y tú saboteas esa central, no vas a afectar al Estado, porque el camarada Maduro, presidente obrero, vive en Caracas, pero la persona de a pie, que vive por lo menos aquí en una ciudad, en un pueblo, en mi ciudad, no se va a ver, no tiene la culpa de que tú estés en contra del gobierno, porque quizás militas en contra del gobierno también. Pero tú saboteas eso, le afectas y le dañas hasta la comida, que le ha costado trabajo conseguirla, pues, o que tiene la comida en su casa, pues, que le ha costado esfuerzo. Y esas personas no deben, no son nada responsables. Pero si hay un sector de la oposición que aboga por la democracia, que aboga participar en los medios electorales, que si quiere una evolución pacífica, una transición pacífica y una evolución al, a la democracia, por decir así, por vía pacífica, hacer un cambio de gobierno, esa posición que es minoría, más minoría que la fascista, que también es minoría, pero es más tranquila. Esa es la realidad política, no es como la persona que nos agredió la embajadora el 5 de julio, que llegó de forma violenta tratando de montar un show. Esta oposición llega a mediar, a sentarse con el gobierno. Un momento, yo te reconozco, pero tú también me tienes que reconocer y bueno, tú tienes una falla, yo tengo otra falla, pero lo que nos interesa es sacar al país de abajo, sacar al país que es verdad, tenemos unas medidas coercitivas, pero tenemos riqueza, tenemos otros socios comerciales,
El interés de Estados Unidos sobre Venezuela es sus riquezas naturales. Venezuela es el país con las mayores reservas de petróleo, el cuarto de gas. Las cuartas reservas de gas en el mundo se encuentran en Venezuela, en las costas, una parte en las costas de aquí de Falcón. Tenemos oro, tenemos coltán, y todo eso es apetecible al tío Sam. Aparte de que no nos van a perdonar nunca de que empezamos una revolución pacífica a finales del siglo XX y hemos despertado medio mundo con el proceso bolivariano, muy desligado a la revolución armada que se dio en la década de los 50, 70, que aquí también se intentó, porque aquí en Venezuela hubo guerrilla, pero no era el tiempo de Venezuela. Llegó el momento y transformamos la geopolítica mundial. Ahora hablamos de un mundo multipolar y empezamos a transformar la Unión Latinoamericana, que es eficiente, que nos hace falta. Héctor, Francisco, nos hace falta unirnos, pero no los políticos, porque los políticos siempre van a ser por los intereses de un partido o de una élite. Nos hace falta unirnos como pueblo. Y eso es lo que particularmente y modestamente trato de hacer, llevando la realidad de mi país, portando ese granito de arena a la revolución, para que personas de a pie, de común, conozcan cómo está mi país. Y precisamente, fíjate que hay un comentario y quiero preguntarte algo, también dice Rocío, dice, Venezuela ha sido un estandarte del antifascismo en el mundo y la propuesta anticapitalista o en proceso de cambio sistémico hace que muchos se incomoden. Los medios hacen el trabajo sucio a la burguesía y o los medios masivos son parte de la burguesía. Este papel importante de Venezuela en esta pues lucha política, ideológica y en muchos sentidos contra esta derecha que pues sí, hay una derecha fascista en el mundo que quiere arrastrar a muchos países a una guerra de despojo. El papel de Venezuela en América Latina y en el mundo, yo creo que sí es algo importante también que nos pudieras comentar, Sergio. Bueno, el papel de Venezuela, empezando de que cuando llega Chávez al poder, lo primero que hace es tratar de reactivar la Unión Latinoamericana. Trata de empezar a hacer esas famosas cumbres sur-sur Mm, con África, acercarnos a África. Cuando yo me recuerdo, cuando yo era muy pequeño, empezando el gobierno del presidente Chávez, hablar de África era símbolo de algo extraño. Se nos remontaba a la pobreza y que eran unos países que no tenían nada. Hoy por hoy, gracias a esos procesos de integración impulsados por Chávez, no nos vemos tan extraños, más bien nos vemos iguales. Países que hemos sido víctimas de las potencias, porque Burkina Faso, mm, o un ejemplo, Burkina Faso ha sido un país saqueado. Ajá, pero si vamos, cambiamos el panorama, movemos un poco el mapa, cualquier país de Latinoamérica que los pongamos en el mismo ejemplo, también hemos sido saqueados. Indistintamente hemos sido saqueados. Entonces, ¿cuál es la resistencia que tiene la derecha o las personas que defienden a la derecha? Sencillamente estamos tratando de romper paradigmas. Ellos preservan un paradigma y los paradigmas cuestan romperlo. Yo tengo compañeros de estudio, actualmente estoy estudiando una maestría, y en una exposición yo digo, ser rico es malo. Eso fue como poner un tizón en un barril de pólvora y sentarse. Medio salón me cayó encima y otro salón también me cayó. Era como pelear contra gigantes. Eso fue una quijotada que yo hice. Pero sí me di cuenta de que es un paradigma social.
¿Por qué no? Porque los ricos hacen falta. Ah, pero ya va. Hacen falta los ricos. Pero, ¿quién es el que te genera la riqueza de ser rico? Eres tú. Eres tú como obrero, eres tú como proletario. Entonces, ese papel, ese despertar que está haciendo Venezuela, directa e indirectamente, el papel que estamos haciendo de resistencia, está causando malestar a esos paradigmas, a esa élite, a esas personas que son conservadores, que piensan porque todo está saliendo bien a ellos, no existe un mundo que cambiar, o porque yo tengo una tendencia teológica que me dice que esto es así porque vino así, yo no puedo transformar. Si nos va a llevar tiempo, Héctor, Francisco, nos va a llevar tiempo cambiar el mundo, ese paradigma. Quizás nosotros no nos veamos los resultados a corto plazo, pero sí vamos a ir abonando y sembrando las semillas para que crezca ese factor de cambio. Porque no sé si ustedes han logrado escuchar, aquí en Venezuela existe un cantante de música protesta llamado Ali Primera. Mm. Él tiene una canción que se llama Juanita la Lavandera. En una de esas frases dice que la sociedad y su batea se parecen, porque con el tiempo el sucio se iba sedimentando y romperla cuesta trabajo, sacar eso cuesta trabajo. No estoy llamando sin derecho a ofender a nadie, pues. Pero sí, eso va a costar. Pero como aquí en Venezuela somos algo históricamente, algo que hemos cambiado, hemos marcado la pauta. Somos la tierra, la cuna de Miranda, de Bolívar, de Chávez. Nos hemos dedicado a eso. O los que creemos en este proceso, estamos tratando de transformar no solamente Venezuela, sino parte del mundo. Hemos luchado por muchas causas, la causa palestina, la causa de los pobres, que somos muchos. Y la, la transformación nos va a costar, va a causar resistencia. Quizás salga alguna pregunta, sí, pero ahora ustedes viven con menos de un dólar, ganan menos de un dólar, pero ¿por qué? ¿Por qué está pasando eso? Resulta que aquí se aumentaba el salario mínimo. Ajá, pero había páginas, una página te marcaba la pauta en el sistema cambiario. Cuando en muchos países, desarrollados o no, el control del cambiario lo mantienen son las reservas federales, los bancos centrales, en comparación si te agarran o no te sueltan más divisas. Mm. Aquí no, aquí el Estado controla, tiene un control de cambio, pero existe un control de cambio paralelo. Y eso nos dañaba la economía, o nos daña. Hoy por hoy ya se han eliminado un poco los controles de cambio. Los controles de cambio paralelos. Todavía mantenemos el control de cambio estatal. Por eso le estoy diciendo, eso es producto de una guerra para que la revolución fracase. Pero estamos destinados a triunfar en ese aspecto. Cuando un pueblo se decide, no importa el sacrificio, sino nos decidimos a ser libres, a que nadie Pues, nos doblegue. así es. Sí, al final siempre también decimos por acá venceremos, ¿no? A lo mejor nosotros no físicamente, pues, pero como pueblos explotados y oprimidos, venceremos. Yo quiero agradecerte por tu tiempo, ¿no? Sabemos que hay muchos temas, hay mucha, la realidad es compleja, como tú lo dijiste en Venezuela. Nosotros quisimos posicionar también una mirada pues desde adentro, desde quienes están militando, quienes creen en el cambio social, en el cambio revolucionario, que nos dieran una mirada de lo que hoy es Venezuela al interior, pero también lo que representa en el mundo, como esta trinchera también contra el fascismo, contra las guerras imperialistas, ¿no? Que pues están azotando el mundo.
el mundo. Y queremos agradecerte y pues desde aquí nuestra solidaridad con todo el pueblo venezolano que está luchando desde México. Cada quien nos toca nuestras propias luchas, pero en algo tienen razón, tenemos que reforzar o enlazar, ¿no? La unidad latinoamericana de todas las personas que queremos cambiar este mundo. Nosotros decimos solamente se podrán realizar los derechos humanos en un sistema que no sea capitalista, así nada más para pronto, ¿no? Entonces por eso te imaginarás que también a nosotros no nos ha de querer mucha gente, ¿no? También, que no coincide con nosotros. Y bueno, pues algunas palabras para despedirnos, Sergio. Bueno, no queda más que decir que por aquí, desde Venezuela, cuentan con un hermano, con un causa más, un aliado más. Y que sí, un mundo es más justo sin el capitalismo, donde los hombres nos veamos, hombres y mujeres, nos veamos con igualdad, sin razón de ningún paradigma, donde el blanco, el indio, el negro se abracen sin necesidad de una ley, porque eso también, eso es producto de los paradigmas sociales de la sociedad, y el capitalismo nos ha querido dividir siempre, sin importar de dónde venimos, porque hablando nuestra propia lengua, hablando español, usted y yo somos personas con culturas distintas, o nos hicieron creer que tenemos una cultura distinta y muchas cosas nos asemejamos. Y desde aquí tienen cuenta con un hermano, con un amigo, y para las que sea, y patria o muerte. Pues sí, sí, muchas gracias y va nuestro saludo. También te mandan saludos desde aquí. Dice, viva los bolivarianos de Venezuela, viva Venezuela de Hugo Chávez, viva México, cabrones, dice, y viva Venezuela, el buen Alexei. Un saludo al compañero que también fue gracias a él, es que pudimos enlazarnos. Y pues nos vemos el próximo martes en este programa de Miradas Críticas, la situación en México, y pues traten de descansar. Hasta luego. Juanita la lavandera era venezolana. Lavaba ropa de peón el que le trabaja al amo y remendaba el calzón del marido sin trabajo. Juanita la lavandera bien pudo llamarse Petra. Total, que es la misma miseria de Juanita la que lava y Petra la que hace arepas. Ande muchacho y mierda no pida pan, ande que tengo mucho que trabajar, que desde ayer yo lavo para la peona. Ande que tengo ropa que remendar, ay, 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 que remendar, ay, 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 que remendar. Radio Común, en común con Comité Cerezo México, les esperamos en la siguiente entrega. Miradas Críticas. La situación en México. Una iniciativa radiofónica de Comité Cerezo México. Vida digna. Memoria, verdad, justicia. Radio Común.